Buenas noches, Lick. Hola, ¿quién me habla? Jennifer, ¿no? Sí, Lick. Hola, Buenas noches, Lick. hola, ¿con quién tengo el gusto ahí? Gabriela. Con Gabriela, gusto, Gabriela. Gracias, igual, Lick. ¿Qué tal, Lick? Buenas noches. Gusto Buenas saludarte. noches, Javier, gusto, Javier. Buenas noches, licenciado. Hola, ¿cómo estás? ¿Todo bien? Jacqueline, de Los Ángeles. Sí, muy bien, gracias. Muy bien, me alegro. ¿Y usted qué tal? Aquí estamos trabajando, ¿qué nos queda? ¿Qué Buenas nos noches, queda? Lick. ¿Cómo estás? Sí. Aquí estamos a la orden. Hola, ¿todo bien? Excelente, Sí. licenciado. Muy bien, Jennifer, Paola, gusto saludarte. ¿Qué tal, Mark Anthony? Puchica, usted tiene nombre de cantante, ¿no? Son mis papás, hombre. Puchica, usted, buen cantante, pero bueno. Espera, ¿hablas inglés? Can you understand what I'm saying? And if you can you answer me? Si has estudiado inglés antes, pero todavía no lo puedes hablar bien,
feliz, Lick. Ah, no, Lick, hay que estudiar. Entonces aquí hay 5 razones por las que debes aprender conmigo. El llano tan inmenso como el cielo, no voy a podar un jardín para que duerma tu cuerpo en un mar espeso. Échense unos pasecitos, Lick. ¿Cómo dicen? Échense unos pasecitos de salsa ahí. Ya boté mi teléfono. O estar bailando de avión. Eso es lo que tú, Lick. De blanco nuestro amor para el futuro. Hay que estar contentos, ¿no creen? Sí, yo que estoy en cuarentena, sí. Que quisiéramos todos tener su felicidad. Donde nadie nos obstruya el pensamiento. Volar sin miedo, como palomas libres, tan libres como el Eso, Lick, para que no extrañemos la U, ¿verdad? Sí, ¿para qué? Los Bueno, viernes de ahí- fiesta, Lick. sin aliento. Soñar, Bien, licenciado, vino a tocar una margarita, comienzan. sin colores, sin lamento. Bueno, entonces comenzamos, pues. Ya estuve, me estoy aquí. Me quedo aquí oyendo música. Se antoja una margarita con él. Ah, gracias. Démosle pues. ¿Esta la vimos? ¿La política agraria lo vimos? No, Lick, nos No, Lick. quedamos en el repartimiento de hilados o algodones. Ah, bueno. Uy, chica, no estamos. Bueno, ahí estamos y vamos a esto entonces. La política agraria colonial y el latifundismo, eso es lo que nos tocaría ver el día de hoy. Y hay 5 principios también. Recuérdense que anteriormente vimos 5 tipos de repartimiento, pero ahora vamos a ver 5, son 5 principios de la política agraria colonial. El primer principio está basado en que el único dueño de todo es el rey. Y solo el rey vende, ceda, regala tierra. Vamos a decir de que todo forma parte de sus bienes y todo lo que se encuentra en América prácticamente le pertenece al rey. Este principio se llama principio de señorío. Solo el rey cede o vende tierra. Toda tierra que el rey no haya vendido o cedido es tierra realenga, o sea, del rey. Le pertenece al rey y no puede ocuparse ni usarse sin incurrir en un delito que se llama usurpación. O sea, aquel que toma una tierra que no le pertenece y se ubica ahí, ese está cometiendo un delito que se llama usurpación. ¿Estamos claros? ¿Sí? Sí, Lick. Les pregunto a ustedes, ¿por qué creen ustedes que el rey es el dueño de todo? ¿De dónde salió esa idea? ¿De dónde surgió esa cuestión de que el rey es el dueño de todos? ¿Y por qué no otros? ¿Y por qué el rey? ¿De dónde surgieron todas estas figuras y toda la cuestión esa del rey? ¿Por qué el rey es el dueño de Lick, todo? disculpe.
A ver, Eso tiene que ver con la religión. pues sí, tiene que ver con la religión. Como que Dios les daba a ellos Ah, algo. como que Dios les daba a Las ellos. tierras a ellos A y ver, vamos el poder de reinar. Vamos a ver otras opiniones. Sí, la suya es bastante asertiva. ¿Quién más quiere opinar Gracias, ahí? Gracias. ¿Quién más? ¿Quién más quiere opinar? Yo pienso que la iglesia les hacía creer que ellos eran los gobernantes absolutos, que Dios les daba ese poder. Buenas noches, licenciado. Sí, sí, sí. Sí. Yo pienso que sí, si nos basamos en la religión, pues desde los principios, como se dice, hubo uno que tuvo el poder y la autoridad para poder realizar ciertas cosas, y eso se vino transmitiendo de generación en generación. Entonces eso fue descendientes, digo yo, o sea, no fue algo así como que vas a hacer esto por tal grupo y decisión propia, sino que era como descendencia. Era una descendencia. Así es. A petición popular, Lick, que los pueblos necesitaban tener alguna autoridad y los elegían como reyes, y ya luego eso se fue heredando. Sí, ¿qué más? Por ahí vamos. Luego se dio lo de las conquistas, Lick, que como, por ejemplo, Cristóbal Colón, que llegó, pero llegó por cuenta propia, pero ya luego por parte de la iglesia, pues ya... Pero aquí Cristóbal Colón es autorizado por la reina y viene bajo un contrato. Fíjense lo que dice aquí, miren, derecho divino de los reyes. La doctrina del derecho divino de los reyes reposa en la idea de que la autoridad de un rey para gobernar proviene de la voluntad de la deidad del pueblo que gobierna, y no de ninguna autoridad temporal, ni siquiera de la voluntad de sus súbditos, ni de ningún testamento. Elegido por Dios, un monarca solo es responsable ante él. La doctrina implica también que la disposición del rey o la restricción del poder y prerrogativas de la corona son actos contrarios a la voluntad de Dios. No obstante, la doctrina no es una teoría política concreta, sino más bien una... Bueno, entonces quiere decir de que por la voluntad de Dios ellos gobiernan, ¿va? Es un elegido de Dios y es un elegido del Papa. Primeramente del Papa también, ¿va? Porque y Dios que les da el poder para que poder gobernar a un pueblo. Entonces de ahí viene esa autoridad del rey. Entonces vamos a decir de que él es el que tiene la potestad y es el dueño de todos los territorios en América. Así de fácil y sencillo. Y a él no hay quien lo juzgue ni quien le diga nada. Prácticamente todo lo que se encuentra en América y todos los bienes pertenecen a él y él sabe cómo distribuirlos, ¿va? No hay quien lo juzgue, no hay quien le diga, y es un derecho que es vitalicio. Bueno, entonces ese es el primer principio, el principio de señorío, que el rey es el dueño de todas las tierras. Y toda aquella tierra que él no haya vendido ni cedido, vamos a decir que aquellos que ocupen esas tierras van a caer en el delito de usurpación. Y ahí viene el segundo principio, el principio de la tierra como aliciente. Vamos a decir que en este principio opera la idea de que el rey es el que da tierras a todos los conquistadores, a todos aquellos que vinieron en el primer momento de la conquista a fundar ciudades y a conquistar pueblos. Entonces el rey, para quedar bien con ellos y para beneficiarlos, les da tierras como un aliciente, como un regalo, como un beneficio. Entonces ahí opera el principio de la tierra como aliciente. Dice el principal aliciente para los conquistadores y descubridores fue la tierra en primer lugar. Recuérdense del repartimiento de tierras, y luego les dieron como aliciente también los indios. Se repartieron casas, solares, tierras, caballerías y peonías. A todos los que fueran a poblar tierras nuevas, el rey cedía y ofrecía la riqueza que nunca había poseído, porque estas tierras en América no eran de él,
Él las cedió, vamos a decir, de que se las da a los conquistadores para beneficiarlos. Y aquí vamos a decir de que opera una cuestión muy importante. Aquí inicia una situación muy importante en la cual vivimos hoy y que nos afecta totalmente a todos los guatemaltecos. Porque a partir de estos principios, de este principio de la tierra como aliciente, es como muchos personajes desde la época colonial se han adueñado de grandes cantidades de tierra. Por eso podemos decirte que la tierra en Guatemala pertenece a unos pocos. Aquí se fueron apoderando de grandes extensiones de tierra los conquistadores, los primeros españoles, y se los fueron heredando. Ahí hoy, estos que tienen y que son dueños de toda la riqueza en Guatemala y son dueños de toda la tierra, vienen de esas familias muy poderosos desde la época colonial. Vamos a decir de que el 95% de las tierras pertenecen a 18 familias en Guatemala y el otro 5% de tierras que quedan nos lo distribuimos todos los demás guatemaltecos y muchos que no tienen derecho ni siquiera a tierra, muchos que no tenemos derecho ni siquiera a una vivienda. Entonces este principio opera, vamos a decir, como un beneficio sobre todo a los criollos que en esta época conquistaron y que fueron los que prácticamente poblaron el continente americano durante esta primera época. Esto sobre todo en el año 1500 cuando se repartieron tierras y ahí poco a poco se fueron repartiendo más y se fueron ampliando sus dominios. Por eso cuando ustedes viajan al interior de la República pueden ver de que hay espacios territoriales de las grandes fincas de café o de las grandes fincas donde hay caña de azúcar o las fincas donde también opera esa la palma africana, que dice uno quién será el dueño de todo esto, pues porque uno mira, camina en su vehículo y pasa kilómetros y kilómetros y esas tierras pertenecen a una sola persona. Es admirable la cantidad de tierras que se apoderaron durante esta época. Entonces este principio se llama de la tierra como aliciente. Dice el principio de la tierra como aliciente operó de manera profunda y decisiva en la etapa de la conquista. Ahí se repartieron las tierras. A lo largo del siglo XVI, ahí se siguieron repartiendo tierras durante el siglo XVI y XVII. Este principio de la tierra como aliciente determinado por la necesidad de expandir y construir un imperio sin hacer gastos, fue el punto de partida del latifundismo. ¿Va? Vamos a decir de que el rey, pues, ¿qué es lo que da el rey a cambio de que estén acá? Pues les da tierras y les da indios, porque él no invirtió ni un centavo, simplemente les trajo toda la riqueza al continente americano, y toda esa riqueza se fue para Europa, pero no hicieron ningún gasto. Estamos en los dos primeros principios. Uno, las tierras son del rey. Dos, el rey da la tierra como aliciente a los españoles que vinieron. Estos amplían sus grandes propiedades porque se reparten grandes cantidades de tierra y poco a poco las van a ir ampliando. Y hoy lo vemos en Guatemala, que ellos son los dueños casi todas las extensiones de tierra que hay en nuestro país. Entonces, la tierra como fuente de ingresos a las cajas reales. Todos los propietarios de las tierras deberían presentar sus títulos de propiedad. Las propiedades rústicas serían medidas para ver si se ajustaban a las dimensiones autorizadas. Si había usurpación de tierras realengas, el rey se avenía a cederlas legalmente. Si los usurpadores aceptaban pagar la composición. Bueno, ¿qué indica esto? De que el rey lo primero que va a hacer es solicitarse a todos los españoles que están ubicados acá sus títulos de propiedad. Si no tienen títulos de propiedad y están ocupando una tierra, bueno, les dice, yo te las puedo ceder a través de la composición, solo me tenés que pagar esa tierra y te va a quedar vas a ser el dueño absoluto de esa tierra. Pero si no la pagas, hazme el favor de desocuparla. Entonces a ese contrato que se hacía entre la corona española y el particular se le llama composición. Ahí se compone la situación, así se compone la situación. El que está ocupando una tierra ilegalmente solo la paga y ya le pertenece. Dice, en caso contrario, tenían que desalojarse, en caso contrario que no la pagaran. En caso contrario, tenían que desalojarla. La usurpación se volvió en procedimiento legal para apropiarse de la tierra. O sea, entonces como yo la puedo ocupar y la puedo pagar después, entonces me voy apropiando de más y más tierras. Y así es como nacen los grandes latifundios, gente que tiene grandes propiedades de tierra. El rey o la corona española emite una cédula y ordena recuperar para el rey la tierra sin títulos. Entonces el rey viene y una manera de hacer más dinero
es vendiendo tierras que no son del rey, que no eran de él y que se apropiaron por la fuerza. Condiciones había que radicar en ella y cultivarla en determinado tiempo. Todos los terrenos usurpados de las tierras realengas podían titularse por la vía de la composición en toda la época colonial. Entonces, ¿qué significa composición para ustedes, compañeros? ¿Qué es la composición? ¿Es como el alquiler? No. No es el ¿Es un contrato, licenciado? ¿Ah? ¿Un contrato? ¿Qué? ¿Un contrato? Es un contrato, pero ¿qué más? ¿Qué estipula ese contrato? Usted dijo que era, bueno, estaba explicando de que era, que le dan la tierra, o sea, que ya le pertenece cuando le es pagada, ¿no? Sí, ¿cómo así? O sea, de que, por ejemplo, yo vendo la tierra, o sea, yo estoy vendiendo la tierra. ¿Yo quién? ¿Yo quién? Fernanda. O en ese momento. No, pero ¿tú quién eres en ese momento? En ese momento es el rey. Tú eres el rey. Ajá. Entonces yo en ese momento estoy representando al rey, yo vendo la tierra y cuando me es pagada, ya le pertenece a la persona que se la estoy vendiendo. Sí, pero ¿por qué? ¿Cómo? Sí, exactamente, pero ¿cómo es la cuestión ahí? ¿Qué es la composición entonces? ¿Sí estás Como bien? los títulos, Lick. Sí, la composición es un arreglo legal que se da entre el rey y una persona que está ocupando ilegalmente una tierra. Entonces el rey le puede vender esa tierra si la persona acepta, si no, tiene que desocuparla. ¿Estamos? Entonces la vía de la composición es arreglar el asunto por medio de un pago. ¿Ya? La composición es arreglar la situación legal del pago de la tierra, si quieren quedarse. Si yo estoy ocupando un territorio que no me pertenece, entonces si yo no la quiero desocupar, me avengo a pagarla simplemente, a cancelársela al rey, y ahí se arregló el asunto. ¿Estamos? O sea que, perdón, solo me dio una duda. O sea que es cuando, digamos, en ese caso, habitaban la tierra sin autorización. Sí, exactamente. Ah, ya. Entonces el rey ya les pidió el título. Bueno, ¿vos qué estás haciendo ahí? Si dice, según los títulos de tierra, esa propiedad no te pertenece, ¿por qué la estás tomando? Entonces venía... Entonces, pero lo podemos arreglar, arreglémoslo, pagámela y te puedes quedar con ella. ¿Sí? Ah, ok, gracias, Rico. Sí, compañero. Entonces era como comprar una casa, Sí, pero era solo el terreno, digamos. sí, compraron un terreno, pero lo que pasa es de que, porque el rey se dio cuenta que mucho español estaba ocupando tierras que no le pertenecían. Entonces, para decirles, bueno, o la desocupás o me la pagás, ¿ya? Y si se la pagaba, a ese pago que se le llamaba, a ese arreglo entre el rey y el particular, se le llama composición. ¿Estamos? ¿Está claro? Sí, Lick. Sí. Bueno. Luego de eso tenemos la preservación de las tierras. Pues el primer principio se llamó principio del señorío. Todas las tierras le pertenecen al rey. El segundo principio dice que el rey le va a dar tierras a los conquistadores, a los que participaron. No solamente les dio tierras, sino también les va a dar indios para que les trabajen sus tierras. Los va a ayudar, les va a dar como aliciente, como regalo. Y luego el tercer principio, es el que dice en el cual el rey acepta una composición a aquel que esté ocupando una tierra ilegalmente, porque lo que necesita el rey también es dinero. Entonces, si necesita dinero, él va a vender las tierras, va a vender algo que nunca fue dueño, pero necesita dinero, entonces las va a vender a aquellos personajes que están ocupando tierras ilegalmente. Y luego de eso tenemos el cuarto principio, que es el de la preservación de las tierras comunales. Este principio dice que
dice lo siguiente: todos los pueblos de indios fueron dotados de dos clases de tierras: montes para pastos y tierras comunales llamadas tierras de labranza. Eran los famosos pueblos de indios. Esos pueblos de indios tenían una plaza pública, tenían una iglesia, tenían una cárcel y tenían, además de eso, tierras suficientes para poder labrarlas. Tenían posiblemente un río que pasaba ahí, un bosque también, y todo eso se los dio el rey. Y también les dio tierras para que las cultivaran, para las de labranza. Bueno, entonces dice, las tierras comunales eran administradas por los cabildos y ayuntamiento indígena. Ahí en esas tierras comunales solo podían estar indígenas. No se permitía que habitaran españoles ni mestizos. Muchos ampliaron sus tierras a través de la composición, muchos pueblos. Hubo tierras particulares de indios caciques. Bueno, indios nobles no acudían al trabajo obligatorio del repartimiento. Con las leyes nuevas se insistía que los pueblos debían tener suficiente tierra para tributarle al rey y a los conquistadores para el sustento de la familia y control de pueblos. Entonces vamos a decir de que el rey otorga esas propiedades a los indios con la idea fundamental de que estos tengan tierras para su propio sustento, para pagarle el tributo al rey de España en especies, en productos, o para pagarle también a los conquistadores, para tres funciones. Entonces les otorga tierras y para ser controlados y vigilados por la autoridad española también, y para evangelizarlos y para tener suficiente fuerza de trabajo en esas tierras comunales. ¿Estamos? Y luego tenemos el quinto principio, que es el bloqueo agrario de los mestizos. En este principio vamos a decir de que a los que son mestizos, que no son ni indígenas ni españoles, vamos a decir que no se les otorga tierras. Simplemente se les deja sin tierras porque el rey prefiere que estén así, porque van a ser utilizados como fuerza de trabajo para que vayan a trabajar en distintas haciendas. Entonces, el quinto principio, bloqueo agrario de los mestizos. Solicitaron en diversas ocasiones la concesión de tierras. Existieron vías donde se ubicaron los grupos de ladinos. Estos fueron adquiridas por esfuerzo particular. La existencia de ladinos siempre fue difícil e insegura. Por tales motivos se habían obligado a los ladinos rurales a introducirse en las haciendas en donde vivían y laboraban en malas condiciones. Quiere decir de que a los ladinos o a los mestizos el rey no les dio tierras. Simplemente los dejó sin tierra con la idea de que fueran a trabajar a las distintas haciendas. Entonces aquí tenemos 5 principios. ¿Están claros? Imagino que sí. ¿O no? Sí. ¿Estamos bien? Sí, está claro. Bueno, entonces tenemos ahora instituciones sociales. Bueno, dice aquí, los sectores aristocráticos no participaron en las expediciones. O sea, aquí a América no vinieron gente de la nobleza española. No vino ninguno de ellos, ningún personaje así que tuviera un alto cargo, que fuera un noble, que fuera un marqués allá en España o que fuera un príncipe, no vinieron acá. Con esos títulos se los fueron ganando los españoles que estuvieron acá como marqueses, etcétera. Pero que vinieran de España, no. Buenas noches, Lick, no se escucha.
Creo que nos abandonó. ¿Se salió? Seguro le pegaron a chelas. Creo que se quedó. Una naranja con... Se le fue la luz, Bueno, ¿quién tiene hambre? se le fue el internet. Pongamos música otra vez. Bueno, pues feliz noche. Otro cumbión. Feliz noche, licenciado. ¿Quién pone la música? Cumbión mucha. Oye, que sí estaba poniendo atención. Se le fue el caimán. Qué risa. Ey, este. Bueno, vámonos muchachos porque nos deja el bus. Si ese sí va a estar para el examen. Esperemos unos minutos y si no, pues nos salimos. Sí, no hay de otra, que toca esperar. Ahora él va a estar tocando la puerta a ver si le abren. Lick no se escucha, tiene silenciado su micrófono. Vamos, Lea, hoy sí. Ya, gracias. Vámonos, continuamos. Entonces. Disculpen la interrupción, lapsus. Aquí se fue todo, entonces está desconectada, se desconectó la batería, digo yo. Bueno, entrémosle pues entonces, compañeros. Vamos a admitir a los que vienen casi de último, no sé por qué siempre... Bueno, entonces estábamos hablando de las instituciones sociales, ¿verdad? Les decía a ustedes de que hay gente que no vino acá. Los que vinieron son los segundos hijosdalgos, son los que nutrieron las expediciones descubridores. ¿Esto qué quiere decir? Que todas aquellas personas que no tenían herencia, que no tenían dinero, que no fueron heredados por los, ¿cómo se llama? Por la gente de la nobleza, son los que se vinieron para acá. Ellos son los que nutrieron las distintas expediciones descubridoras y conquistadoras. Vamos a decir entonces de que estos eran desheredados, estos hijosdalgos, no tenían herencia. Y por tal razón, ellos sí vinieron a América con la idea de generar ingresos, porque oyeron de que aquí en América había mucho oro. Entonces estos segundos hijosdalgos son los que nutrieron estas campañas de conquista. ¿Quiénes son ellos? Bueno, ellos son hijos de personas que son de la aristocracia española. ¿Y de dónde nacieron? ¿De dónde salieron? Bueno, hay una institución que en España se llama el mayorazgo. Aquí en el tercer punto la miran ustedes, el mayorazgo. Vigente en España para esta época. Dejó a los hijos desheredados en situación de pobreza. América abrió la oportunidad para hacer fortuna. ¿Qué es el mayorazgo entonces? El mayorazgo es una institución por la cual solo el hijo primogénito tiene derecho
a la herencia, nadie más. Si hay una familia que está compuesta por 20 personas, el único que va a heredar los bienes va a ser el hijo primogénito. Los demás no van a tener derechos. Esos demás que no tienen derechos son los que se vinieron a América a buscar oro, a conquistar. Son los que le vamos a llamar los segundos hijosdalgos. Son los que van a nutrir esas empresas de conquista. ¿Estamos claros? Si les pregunto qué es el mayorazgo, ¿me pueden decir ustedes en qué consistió? Es una institución que consistía en heredar solo a los hijos primogénitos y los otros se llamaban hijosdalgos. Hijosdalgos. Bueno, entonces dice acá, institución de derecho civil que permite transmitir por herencia al hijo mayor la propiedad de los bienes de la familia. El mayorazgo tenía como fin evitar la disgregación de las fortunas, o sea, que el dinero se repartiera entre muchas manos. Conjunto de estos bienes heredó un importante mayorazgo. ¿Está claro? Entonces, ¿qué entienden ustedes por mayorazgo, compañeros? Bueno, entonces dice aquí, mira, pues ya que no contestan por ahí, el mayorazgo era una institución que formaba parte del derecho civil y que permite mantener la propiedad de determinados derechos o bienes en el seno de una familia. Su alcance está dado por las condiciones dictadas en su establecimiento o por las prescripciones de la ley. En la actualidad su vigencia se limita a títulos nobiliarios, nada más, eso es lo que se puede heredar. Entonces vamos a decirle que en España durante esta época solo se le va a heredar ¿a quién? A los primogénitos. A los primogénitos. ¿Sí? ¿A quién se le hereda, compañeros? Al primogénito. Los primogénitos. Al primogénito. Al hijo mayor, al primogénito. Entonces, la idea es fundamental porque vamos a decir de que la situación radica en que los bienes no quiere que se distribuyan entre diversas familias. Dice, los monarcas españoles concedieron el paso a las Indias a artesanos y labradores. Personas prohibidas para viajar a América eran descendientes de moros, judíos, herejes, reconciliados, castigados de la Inquisición, negros y gitanos. Vamos a decir, cuando se dieron los viajes a América, vamos a decir de que no se permitía que viniera gente de diferentes religiones. La idea fundamental era solo dejar viajar a aquellos que creyeran en la cuestión del catolicismo. Y solo vinieron gente de Castilla. Por eso no permitían que vinieran gente que fuera judía, que fueran herejes o que no creyeran en la religión o que estuvieran en contra de la Iglesia Católica, y no permitieron también que vinieran gentes de otros grupos como negros, gitanos, chinos, etcétera. No se permitía que vinieran a América, porque la idea fundamental era mantener la unidad, mantener solo gente de Castilla aquí en América. No vinieron de otra región de España, les decía a ustedes, sino más que todo gente de Castilla. Luego tenemos lo que son los organismos, y tenemos varios organismos, los vamos a ver. El primer organismo que tenemos es el Consejo de Indias. Estas dos que están acá es para que ustedes los vean y para que ustedes lo analicen. Yo les voy a hablar acá. En primer lugar vamos a tener el rey. Aquí el rey, vamos a hablar de esta que tenemos aquí. Dice, el rey, la máxima autoridad, era el dueño de todo, absoluto de todas las tierras descubiertas y conquistadas, a excepción de las otorgadas por el rey. Residía en España con su corte e instituciones. Podía ceder tierras, minas a cambio de diversos tributos. Todos los montos eran parte de sus bienes. Todo lo recaudado era parte del rey. ¿Quién nombraba funcionarios? El rey. Entonces, todas las decisiones tenía el rey. Dice, el rey era el supremo mandatario. Tenía poderes absolutos. El rey tenía la facultad de dar leyes, podía declarar la guerra, firmar la paz, administrar juicios y acuñar monedas. El rey era prácticamente el soberano.
Entonces, después del rey venía el Consejo de Indias. El Consejo de Indias radicaba allá en España y era un alto tribunal. Tenía funciones legislativas, administrativas de toda índole. Y este Consejo de Indias era nombrado por el rey. Era un organismo que ayudaba al rey a desempeñar las funciones de mejor manera, porque el rey no podía hacerlo todo por sí mismo. Entonces vamos a decir de que tenía un organismo que le ayudaba a velar por sus beneficios aquí en América. Y este es un alto tribunal. No solamente vamos a decir que va a administrar, sino también va a juzgar a aquellas personas que han cometido delitos aquí en América. Por ejemplo, don Pedro Alvarado, Cristóbal Colón fueron juzgados en el Consejo de Indias. Entonces este alto tribunal funcionaba en España, nunca funcionó en América. Organismo con funciones creado en 1524, máxima institución del gobierno español con funciones ejecutivas, o sea, hacía decretos, leyes legislativas, judiciales y administrativas. Velaba por el cumplimiento de las leyes y la aplicación de la justicia en las colonias. Se instituyó la Real Audiencia. O sea, este es un tribunal y vamos a decir de que va a tener otros tribunales aquí en América y van a llamarse Reales Audiencias. Casa de Contratación de Sevilla es otra institución que funcionó en España, no funcionó en América. Esta institución vamos a decir que fue creada en 1503 y tenía a su cargo administrar y controlar el tráfico marítimo, porque había un monopolio comercial y solo se permitía que los barcos salieran de un puerto allá en España que se llama el puerto de Sevilla, en una región que se llama Sevilla, por eso se llama Casa de Contratación de Sevilla. Encargada de controlar el monopolio comercial que España mantenía con sus colonias. Nadie podía ir a América sin pasar por la Casa de Contratación de Sevilla. Fiscalizaba los metales preciosos, o sea, todo el oro que salía de América. Todas las riquezas que salían de aquí a América se iban al único puerto de España que se llama Puerto de Sevilla. No podían ir ni a Inglaterra ni a otro país, solamente al Puerto de Sevilla. Era un centro de estudios náuticos, porque vamos a decir de que durante esta época se necesitaba tener estudios y mapas de las diferentes regiones americanas. Entonces vamos a decir de que la Casa de Contratación de Sevilla tenía a su cargo controlar toda la cuestión náutica, controlar las diferentes regiones, hacer mapas donde habían tesoros, donde había maderas preciosas, donde había muchas riquezas. Entonces, esta Casa de Contratación de Sevilla se encargaba de hacer toda esa cuestión de los mapas y todo lo demás. Aparte de eso, autorizaba barcos comerciantes, qué barcos viajaban para América y qué no, qué mercaderías venían, qué pasajeros venían, eso lo vigilaba la Casa de Contratación de Sevilla, porque recuérdense que no podía viajar cualquier persona. Aparte, inspeccionaba y autorizaba los barcos comerciantes, mercaderías, pasajeros que iban y venían del Nuevo Mundo. Recibía y fiscalizaba el quinto de los metales, o sea, los impuestos que tenían que pagar por entrada y salida de los productos preciosos. Organizaba, aseguraba convoyes a América, enviaba y recibía correspondencia, centro de estudios náuticos. Entonces, toda la correspondencia y todos los oros, metales preciosos, salían de la Casa de Contratación de Sevilla. Y aquí tenemos un mapa. Dice aquí, miran ustedes, en la parte donde está España, que es la parte superior acá, ahí dice Sevilla, este es el puerto de Sevilla. Y de ahí salía de esta región que se llama Sevilla, salían todas las embarcaciones. La única ruta que recorrían era esta. ¿Por qué esa única ruta? Porque era la segura. Porque todos estos barcos eran controlados y vigilados también, porque había muchos asaltos en los mares, había muchos piratas. Entonces vamos a decir de que esta Casa de Contratación de Sevilla tenía esta ruta comercial. Para asegurar la dependencia y subordinación económica de las colonias, la colonia instauró un sistema comercial basado en el monopolio, que es un único lugar donde pueden viajar los convoyes. Control de los puertos, imposición de las rutas, prohibición de comerciar con otras naciones, limitación del comercio internacional, o sea, solo se podía comerciar con España, y velar por el desarrollo industrial americano. Y luego de eso tenemos entre otras instituciones lo que es el virreinato. ¿Qué son los virreinatos? Son grandes espacios territoriales que están administrados por un virrey, que es nombrado directamente por el rey. Es un empleado de confianza del rey.
Este personaje no se puede casar en América, no puede tener propiedades, no puede tener bienes, y simplemente es una figura que representa al rey en América y tiene a su cargo velar por el cumplimiento de todo lo que el rey ordene, por las finanzas, por todo, por acuñar monedas, etcétera. Dice, tienen nombramiento vitalicio, o sea, de por vida, están facultados para repartir tierras y solares, autorizados para la venta en pública subasta de tierras del realengo del rey, tenían a su cargo obras públicas, hacer caminos, acueductos, puentes, puertos, el orden público también, velaban por el rendimiento financiero, ordenaban las monedas que podían acuñarse, monedas de oro, plata, los famosos doblones españoles, velaban por el desarrollo de la agricultura y la ganadería y explotación de las minas, representaban la justicia porque eran tribunales, también los virreinatos, los virreyes representaban a la justicia y tenían funciones administrativas también, decidían los tribunales civiles y eclesiásticos, inspección general de todos los tribunales, y hubo varios virreinatos, el de la Nueva España que estaba en México, la Nueva Granada, que abarcaba toda esa parte de Colombia, y Río de la Plata, que abarcaba la parte de Uruguay y la parte de Argentina. Entonces hay varios virreinatos durante esta época que están administrados por los virreyes. Entonces tenemos, en América funcionaron unas dependencias que se llamaban reales audiencias. Bueno, ¿cuáles eran las funciones de las reales audiencias? Se trataba de un organismo colegiado semejante a un consejo de Estado. Se integraba por oidores y fiscales. Bueno, la real audiencia es un tribunal, un alto tribunal, eso es una real audiencia. Y los oidores son los abogados, los que oyen a una parte, que oyen a las partes, mejor dicho. Entonces vamos a decir de que las reales audiencias son altos tribunales que funcionaban en América y que tenían a su cargo velar por el cumplimiento sobre todo de las leyes, fiscalizar a las autoridades políticas coloniales, sujeto al rey y al Consejo de Indias, informada sobre la conducta de las autoridades coloniales. Entonces vamos a decir de que la Real Audiencia es una institución que tiene a su cargo velar por el cumplimiento de las leyes y además de eso velar porque los funcionarios estén trabajando de buena manera en América. Y hay dos tipos de audiencias, unas que van a funcionar en los virreinatos, que se van a llamar virreinales, y las otras que están del lado derecho de ustedes, que se van a llamar audiencias pretoriales, que están presididas por un gobernador en espacios más pequeños. Y los gobernadores tienen funciones administrativas, civiles, etc. Y luego eso tenemos a los corregidores. No hay duda por donde vamos que es una audiencia, compañeros. Bueno, compañeros. Bueno. Es velar por el cumplimiento de las leyes. Ahí están pendientes de lo que estamos platicando. La Real Audiencia, Lick, era un alto tribunal. Sí, son altos tribunales, pues sí están pendientes de lo que estamos hablando con todos. Sí, Lick. Sí, Lick. Un momentito para hablar con ellos. No se me estén durmiendo, por favor, porque estoy vendiendo el examen. Bueno, pero me duerman, porfa, despierten. Bueno, vamos con el otro, pues. Los corregidores, hemos hablado de los corregidores anteriormente, que están a cargo de un corregimiento, son como unos alcaldes, prácticamente van a tener van a velar por el funcionamiento del buen funcionamiento de los territorios. Corregidor es el que rige y se gobierna alguna ciudad vía o jurisdicción, jurisdicción real, representado en su ayuntamiento y territorio del rey. Funciones protección a los indios y que estuvieran encomendados o puestos bajo la autoridad del rey. Recaudaban los tributos de los indios, obligándolos a los indios a venderles productos a precios bajos. El corregidor se auxilia de un letrado llamado alcalde mayor, que era un juez. Asumían funciones de carácter político y administrativo. Entonces aquí vemos lo que son los corregidores, que están a cargo de un corregimiento. Y un corregimiento, puse el ejemplo yo. ¿Qué corregimiento les puse de ejemplo? Un ejemplo de un corregimiento en Guatemala, por favor, compañeros.
Un nombre de un corregimiento. El de Chiquimula. El alcalde, Lick. El de Chiquimula. El de también el de la Verapaz, que abarcaba Petén, Alta y Baja Verapaz, parte de lo que es Izabala. Ah, ese es otro corregimiento, está a cargo de un corregidor. Bueno, aquí tenemos las visitas para ir finalizando. ¿Qué es el visitador? ¿Quién es el visitador acá y qué significa eso? Bueno, el visitador es un personaje que es enviado por la corona y por el Consejo de Indias y también por la Casa de Contratación de Sevillas. Este visitador, dice aquí en el segundo punto, contaba con amplios poderes sobre cualquier otro organismo de la colonia, a los cuales no tenía que rendir cuentas, siendo el que se le ordenaba formar parte de las funciones de justicia. El visitador tenía facultades para emitir autos, ordenanzas, instrucciones y leyes que considerara necesarias para la mejor administración del gobierno. Si consideraba que la falta era grave, bueno, ¿quién es el visita? Cuando el visitador es como un auditor que llega a una entidad de gobierno y tiene como función velar por los bienes del rey. Entonces este es como un contralor, como un personaje que viene de la Contraloría de Cuentas. Y su función va a ser ver que no se estén robando los recursos de la corona española. Va a ir a las distintas instituciones. Va a ir, por ejemplo, con el virrey. Va a ir, por ejemplo, con los corregidores y va a ver, bueno, enséñame los cuadernos de cuentas. Quiero ver si está el dinero que dicen que debe estar acá, en qué se han gastado el dinero. Entonces vamos a decir de que el visita es un ¿qué? Un auditor. Visitador. Un contralor. Un auditor o contralor. ¿Qué funciones tiene este personaje del visita? Cuéntenme. A ver, ayúdenme. Velar por los Administrar bienes los gastos. de la corona, Lick. ¿Cómo lo hacía él? ¿Cómo hacía esta cuestión? Llegaba a las instituciones y velaba porque él iba a ver que se estuviera cumpliendo con todo, que las cuentas estuvieran cabales. Entonces él miraba, si había un personaje que él consideraba responsable de algún delito, inmediatamente lo enjuiciaba. Dice, si consideraba que la falta era grave de algún delito, mandaba apresar al responsable e incluso lo podía desterrar a España, o sea, mandarlo a España, donde los culpables podían apelar ante el Consejo de Indias. O sea, si él miraba que había un personaje que estaba cometiendo algún delito, robándose el dinero o cometiendo otra clase de delitos, él inmediatamente ordenaba para detenerlo y mandarlo a España. ¿Estamos? Ese se le llama visita o visitador. Y luego tenemos lo que son las residencias. Dice, todos los oficiales de la corona en general estaban obligados a someterse a un juicio individualmente. Este acto era llamado residencia y significaba lo siguiente. ¿Qué es una residencia? Bueno, la residencia significaba de que una persona o un empleado público debía estar 60 días en su puesto de trabajo para ver si estaba realizando bien sus funciones como persona o como persona de la corona española, como trabajador de la corona española. Dice, el juicio se realizaba cuando un funcionario hubiera terminado su cargo por haber cumplido con el tiempo señalado para este, como otros motivos, ya fuera por traslado, pena o muerte, hubiera cesado definitivamente. El procedimiento duraba 60 días y el oficial residenciado debería permanecer en el puesto donde desempeñó sus funciones. Al final se formulaba un memorial con todo el proceso. Si había trabajado bien, no había ningún problema. Al final se formulaba un memorial con todo el proceso, declarando los cargos que hubieran sido resultado y los testigos. Entonces vamos a decir de que la residencia significaba de que un funcionario del rey debería permanecer en su puesto para hacerle una auditoría, y esa auditoría duraba 60 días. Si el visita veía de que esta persona que estaba residenciado ahí tenía delitos, entonces prácticamente se le autorizaba para poder hacerle un juicio y mandarlo directamente a España. ¿Estamos? ¿Vamos bien? Bueno, para finalizar, tenemos aquí tenemos distintas clases sociales, los criollos, ya dijimos que son los hijos de españoles
venidos a México, son propietarios de las haciendas, tuvieron encomiendas, etc. Luego tenemos la burocracia, que son los personajes que administran directamente los diferentes puestos de administrativos en América, como alcaldes mayores, corregidores, como virreyes, etc. Esa es la burocracia. Y vamos a decirle que hay personajes que tienen prohibido obtener propiedades acá, como los virreyes, casarse acá, tener bienes. Y luego tenemos varias clases sociales, una clase media alta urbana, que esa clase vamos a decir que son los comerciantes y oficiales, son criollos empobrecidos, intelectuales, profesionales, son la media alta urbana. Luego tenemos a una clase que se llama artesanal proveedora, son los que se dedicaron a hacer los trabajos de distinta naturaleza, como trabajos de carpintería, son carpinteros, son herreros, son panaderos, son sastres. Esta se llama artesanal proveedora porque vamos a decirle que va a proveer de bienes y servicios a los distintos sectores del pueblo. En este caso vamos a decir de que, por ejemplo, un panadero es esencial, un herrero también, para esta época, pero no digamos también, porque en esta época si alguien quería comprarse, póngale una vestimenta, tenía que mandarla a hacer donde el sastre. No es como el día de hoy que todo lo encontramos en un mercado. Para esta época, los productos tenían que mandarse a hacer. Entonces, para eso estaban los panaderos, zapateros, artesanos de distinta naturaleza. Entonces, es la artesanal proveedora. Y luego tenemos la plebe, que es la mayoría de la población, que son la gente más pobre, la gente que anda de vagabundo en las ciudades, gente pobre que anda en las diferentes ciudades, etc. Formada sobre todo por ladinos. Y luego tenemos una clase media alta rural, que son criollos en ¿ya lo vimos? Ah, sí, eso no lo hemos visto. Media alta rural, capa social, criollos empobrecidos y mestizos, con pequeñas propiedades, y algunos eran arrendatarios. Y luego tenemos la capa social de los mestizos, con pequeñas propiedades y algunos arrendatarios. Y luego tenemos los negros, que vamos a decir de que llegaron de último a Centroamérica por la necesidad de fuerza de trabajo y que se vendieron a bajos precios, como dice ahí. Y luego tenemos por último a los indios, que es el sector más dinámico, son los que trabajan, son los que tienen propiedades, son los que tributan y son los que brindaron su fuerza de trabajo durante toda la época colonial. Y aquí las tenemos las clases sociales que les hablé, las capas. Tenemos a los criollos, que son los propietarios de la tierra y todo lo demás. Son los propietarios de la tierra, son los que tuvieron encomienda, los criollos. La burocracia, que son, ¿quiénes son la burocracia española? Los virreyes. Los virreyes. Funcionarios. Los corregidores. ¿Los qué? Los servidores a la corona. Sí, pero ¿quiénes más están en la burocracia? ¿Quiénes pertenecen a la Los que burocracia? tienen los cargos mayores. Los que Sí, tienen los cargos mayores. Los gobernadores. Los gobernadores, alcaldes, corregidores, virreyes, yo ya se los dije, peninsulares. Los peninsulares componen la burocracia y ellos van a ser la gente que va a representar al rey en América, no van a tener bien. La audiencia, Lick. Las audiencias también, entonces vamos a decir los que están a cargo de las audiencias, los capitanes generales, ellos son la burocracia española. Ellos son mandados directamente desde España para que vengan a América a administrar las diferentes dependencias que pertenecen a la corona española. ¿Estamos? Entonces, ¿quiénes son los criollos? Hijos de españoles nacidos en América. Sí, ¿qué hacían? ¿Me pueden hablar más recio? Bueno, eran los dueños de las haciendas y de las fincas. ¿Y qué más tenían ellos a su cargo? ¿Tenían a su cargo qué? La política y la economía. Sí, eran dueños de
Las haciendas. De las haciendas. De las haciendas, de los grandes territorios, vamos a decir. Y ellos los que tenían el poder económico. Poder económico prácticamente. ¿Quiénes querían de la independencia de estos? ¿Los criollos para ustedes? ¿Quiénes querían la independencia? ¿Los criollos o la burocracia, los peninsulares? ¿Quiénes deseaban más la independencia? ¿Quién les convenía más la independencia? ¿Los criollos o la burocracia? A los criollos. A los criollos les convenía la independencia porque vamos a decir de que hacían o pagaban impuestos a la corona española, así eran ellos dueños de todos los territorios, así mantenían el poder y el control político. Entonces ellos sí querían la independencia. ¿Y la burocracia? Por supuesto que no. Ahora, ¿quiénes son los de la artesanal proveedora? ¿Quiénes están en ese grupo de la artesanal proveedora? Los zapateros. Los Panaderos, zapateros, pinteros. todos aquellos. ¿Y la plebe? ¿Quiénes son? ¿La plebe? La población más pobre. Los pobres ahí. Yo estaría entre este grupo, compañeros. Formada por ladinos. Si yo estuviera en esa época, hubiera estado en la plebe. ¿Y ustedes? Usted hubiera sido puro criollo. La burocracia. En la burocracia, tal vez a la burocracia. No, yo creo que había sido la plebe o la clase proveedora, artesanal proveedora, tal vez me ubico yo ahí. ¿Y ustedes dónde se ubicarían ahí? Ahorita como están, ¿dónde se...? Mira pues, si vamos a regresar a la... Vamos a regresar ahí. ¿Ah? Vamos a regresar a Los que mueven la economía del país en la actualidad. La fuerza de trabajo. Por ejemplo, mira, pues, Silvia, Milena, ¿tú en qué trabajas? Trabajo en una empresa de seguridad. Puchica, tú eres, entonces, ¿a qué sector pertenecerías ahí? Estoy en el área de investigación, soy poligrafista. Va, pero te quiero decir yo, si en la época colonial, ¿a qué sector hubieras pertenecido? Si vemos acá. Artesanal, pienso yo. Artesanal. Miremos. ¿Qué artesanal? Para mí que no muy artesanal, porque si lo ubicamos, pues, que tu trabajo es muy... Pues sí, porque la empresa provee productos y servicios. Entonces sí al artesanal, entonces sí, ahí estamos. Entonces sí al artesanal, porque estarías ubicada acá, ¿va? Provees a la población de servicios y todo, proveedora. ¿Qué otro compañero hay? Exactamente aquí, y la media alta urbana, y los intelectuales y todo. Si me ubican a mí, ¿dónde me podrían ubicar? Entre los indios ricos, entre los negros no creo yo, porque no. Pero ¿dónde los ubicaríamos a los demás de ustedes por su trabajo que representan? Vamos a quitar esto. Pues sí, ahí estamos. ¿Qué más? ¿Quién me puede dar otro ejemplo ahí? William, ¿en qué trabaja? No está William presente. ¿Quién más está presente ahí? Solo el banco. Yo trabajo en el Instituto de la Defensa Pública Penal. ¿A usted dónde pertenecía? Usted pertenece a la defensa pública. Ahí estamos. ¿A usted en qué sector se ubicaría ahí? Artesanal. Artesanal, no. Porque yo estoy en el área de compras. Pero usted sería, si está en el área de defensa pública y todo, ¿en qué institución estaría ahí en la época colonial? ¿A qué institución pertenecería usted? ¿A qué institución pertenecería? ¿Ah? A los criollos, no. No, ¿a qué institución? No a qué sector, no a qué tipo de población. ¿A qué institución pertenecería usted?
¿A qué institución pertenecería? Si trabaja en el MP, por ejemplo. Compañeros, ¿a qué institución pertenecería ella? Si ella trabaja en el MP y Jennifer trabaja en el MP, digamos como investigadora. ¿En qué institución de la época colonial trabajaría ella? La burocracia. ¿Burocracia? Burocracia. No, compañero, ¿a qué institución? Fíjese que tú, Jennifer... En la Real de la Audiencia. A las audiencias. Audiencia es un tribunal. Sí, a la Entonces tú audiencia. trabajaría en una audiencia, ahí hay oidores, y los oidores son los abogados. ¿Ya? Entonces tú pertenecerías prácticamente a las audiencias, porque son altos tribunales. Entonces, ¿estamos claros, Jennifer? ¿A dónde pertenecerías tú? Sí, licenciado, gracias. Bueno, y digamos, por ejemplo, ¿en qué trabaja William? Ah, no, contestó. Elías, ¿en qué trabaja? En un bufete Elías, de derechos humanos. ¿Ah? Va. Digamos que Usted trabaja en la... pasante en un bufete jurídico de derechos humanos. Ah, aquí, va, digamos que usted trabaja en la Contraloría General de Cuentas. ¿Usted qué funcionario sería aquí? ¿A qué funcionario podría ser usted? Si usted trabaja como auditor y funcionario de la Contraloría General de Cuentas, ¿qué funcionario sería de la época entraría colonial en la... ¿Ah? Corregidores. No. Visitadores. Usted sería un visita. ¿Por qué sería un visita, Stephanie? No. No puede ser corregidor. Si usted trabaja en la Contraloría y va a las distintas dependencias a ver cómo está la situación, si no hay malos manejos. Stephanie, ¿qué dijo? Porque tiene que rendir cuentas. Va, pero ¿qué es lo que hace el...? Tiene que ver cómo es que se administran todos los bienes de la corona. Va, pero ¿qué es? ¿Qué cargo tiene? Visitador, porque él es el que va a controlar y ver cómo se están manejando los bienes. Es un visitador. Va, por ejemplo, María de Los Ángeles, si tú fueras la encargada de un territorio, fueras alcalde de un territorio, ¿cómo se llamaría tu puesto en la época colonial? Corregidor. Corregidora. Serías corregidora, vieja, por aquí corregidora. El que rige o gobierna una ciudad. Entonces, compañeros, yo creo que ahí vamos. Yo creo que lean un poquito, por favor. Les encargo y hasta ahí está el contenido del curso. ¿Qué opinan ustedes? ¿Hay algunas dudas Sí, o algo? hasta aquí? lo que vimos hoy, entonces viene en el examen. ¿Ah? Hasta lo que vimos hoy viene en el examen. Hasta lo que vimos, fíjense que hasta lo que vimos hoy viene en el examen. Tenemos las preguntas van a ser... Las preguntas van a ser de opción múltiple. Muchas gracias, Lick. No sé si tienen alguna duda. Lick, hasta la diapositiva 68 sería entonces, ¿verdad? Sí. Muchas gracias, Lick. Los despido ahí con una de marca. Lick, solo disculpe antes de que ponga musicón loco. ¿Cuántas preguntas vienen en el examen? ¿Cómo así loco usted? Musicón loco para rumbear. Para los locos. No, Pues sea sí, buen musicón, pues. ¿Cuántas preguntas vienen en el examen? Miren, pueden ser de 15 a 30 preguntas. Me estoy decidiendo si les pongo 15 o 30. Solo 15. Gracias, Lick. Solo 15. Es que mire, pues si pongo 15, tienen menos opciones. Bueno, sería de 30, fíjense. Y no lo he De elaborado. 20, pues, de 20. Ni usted Pero no ni... pueden ser 20, porque no me los no me los pueden calificar. Tiene que ser
no puede ser, tiene que ser número completo, entero. Y 1 hora al Balic para resolverlo. ¿Ah? Tenemos, fíjense que en la Mariano Gálvez dan 5 días. Yo les voy a dar un mes a ustedes para que lo resuelvan. Ay, sí, por favor. A ellos les dan. Hola, Sili. Ustedes no 10. No, tienen 45 minutos. Excelente, tienen. Lick. No, se vayan a Una hora, equivocar. Lick. Ahora ya nos ofreció. Ay, es que no es una cuestión. No es Una hora, cuestión. Lick. Nancy, ¿hasta cuándo la vi, Nancy? Ah, yo siempre he estado ahí, pero calladita, pero siempre le pongo Pero muy al atención. fondo, no platica casi. No, calladita me miro más bonita. Son 45 minutos los que les tenemos que dar. La hora, Lick, de la hora. de todo. Eso es lo que tenemos autorizado. Si no, a mí me jalan las orejas, porque fíjense que administración, les voy a contar una cuestión. A nosotros nos graban la clase. Nos graban todas las clases están grabadas. Lick, si usted no dice nada, nosotros tampoco. Porque miren, pues les voy a contar. Les voy a contar de que nosotros tenemos que rendirles cuentas al visitador. ¿Quién es el visitador? El auditor. ¿El consejo? A ver, ¿quién me quiere Coordinación. contar? ¿Ah? ¿Consejo directivo? ¿Quién es el visitador? La coordinación. No. ¿Quién es el visitador? El auditor. Mira, pues en la universidad funciona, hay auditoría, hay auditores. Ellos tienen que verificar de que nosotros estemos legalmente contratados, que tengamos los títulos, que tengamos todo lo que exige la ley, y además de eso que demos el tiempo establecido, ¿ya? El tiempo que la universidad programó, que son 40 minutos de clase. Y entonces todas las clases se graban, porque ¿cómo se va a demostrar de que nosotros dimos clase? A través de las grabaciones que hay. Ya viene el auditor, dice, bueno, yo quiero ver si realmente trabajó el licenciado fulano de tal. Entonces van a las grabaciones y ahí están donde estoy trabajando. Porque de Que qué nos otra manera pregunten a nosotros, Lick. Entonces, esa función, ¿quién la hace entonces? ¿En la época colonial? El auditor. Visitador. El visitador, compañero. El visitador. Y a ese juicio que duraba 60 días, ¿cómo se le llamó? Lo acabamos de ver. Ese juicio que le hacían a los empleados, ¿cuánto tiempo que duraba 60 días? ¿Cómo se llamó ese juicio? Residencias. Residencia. Bueno, les veo feliz noche y espero que Miriam ni me dijo nada ni habló. ¿Estás pendiente, Miriam, o no estás ahí? Bien, pero como no escucha, Lick. ¿Por qué no escuchas? Si me escuchaste ahorita que te pregunté. Bien. Bueno, entonces, y Dani igual está haciendo el loco ahí. Entonces, compañeros. Bien, Lick, yo le contesté, pero como que hay fallas en el internet. Bueno, yo tengo fallas. Tiene fallas. Ujú. ¿Sí? Sí, William. Puchica, Jonathan, cuidadito, mucho físico ahí. Jonathan, Fernando, Will, Chután, puchica, ¿usted qué onda? Esas fotos. No, hombre, no, es que lo que pasa es que como hay varias cuentas en la computadora, o sea, tengo varios correos, entonces cuando entro al link, agarra un correo aleatorio, cabal. Que pase fotos al grupo. Hubiera puesto el gato mejor. Ahí la voy a cambiar al rato. Bueno, pues feliz noche, compañero, porque son las 8:22. Feliz noche, Lick, gracias. Feliz noche, licenciado, que descanse. A mí no me dejan comer nada acá. Ustedes ya comieron y todo. ¿Sí o no? No, Lick. No, Lick, aquí aguantando hambre. Ni he desayunado. ¿Quién los oye? ¿Quién los oye? Bueno, pues entonces, feliz noche. Feliz noche, Lick.
Feliz noche, Lick. Noches, Lick, ¿y la música? Ah, la música. Puchica, la música, ¿no sabes? Está marcando. Israel, Lick. No, Marc Anthony es uno de mis preferidos. Esa salsa. Vamos a tener que ir a Bueno, Lick. tomarnos una Coca-Cola. No hay nada como la salsa, ¿no? Y la música inglesa, el rock, el rock, Black Sabbath y todo lo demás. No hay nada como eso y la salsa. Black Sabbath. Y la música cubana, ¿ah? ¿Sabe? Para que la bailen. Bueno, les deseo feliz noche, compañeros. Feliz noche, Lick. Se cuidan. Muchas gracias, Feliz Lick. noche, Buen Lick. provecho. Feliz noche, Lick. Nos vemos. Feliz Descansa. noche. Feliz noche. Adiós, Jaime. Hasta ahorita se tomó a usted, Leslie, igual. Feliz noche, Lick. Ya están controlados. Nos vemos. Coche que se mandó. Nos vemos.